Doctorado en Ciencias de la Educación, Política Educativa en el Contexto Nacional e Internacional. Yo soy César Augusto García Aguilar. Este trabajo es presentado a la doctora Yolanda Chávez Ruiz, 6 de enero de 2022, Universidad Cuauhtémoc, Educación a Distancia. Este es un foro sobre políticas educativas de la UNESCO en Colombia. Es importante primero mm, dar a conocer que el desempeño deficiente del sistema educativo de Colombia en el pasado es tanto una causa como un efecto de un sistema incapaz de brindar educación de alta calidad para todos. Sin embargo, en los objetivos de la UNESCO y la OCDE están dentro de sus desafíos ampliar la inscripción, la equidad, la calidad, la relevancia, mejorar la gobernanza y las finanzas para que sean receptivas. Colombia tiene más de una década de progreso a sus espaldas y una energía para alcanzar metas políticas ambiciosas. Por eso, este ejercicio espera precisamente dar un derrotero sobre políticas, sistemas y la educación en Colombia. Generalidades. La UNESCO nació en 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de propender por la educación, la ciencia y la cultura. Se creó también una encuesta mundial de educación para monitorear los niveles de educación. Algunas entidades se aliaron precisamente para que se sistematizara la información entre los países y también hubo unos ejes de acción a nivel normativo, intelectual y operativo. En los años 70 se buscaba garantizar la educación pública obligatoria con incremento de la población, universalización primaria, cobertura, alfabetización, educación como clave de movilidad social. También la UNESCO desarrolló varios foros en 1960, en el 62, en el 66, 74 y 76, con el ánimo de generar una educación, de propender por una educación general que fuera permanente, obviamente suprimiendo la discriminación y aumentando la democratización. Estos foros se prolongaron durante varios años, en los años 70, pero ya en los años 80 se le llamó la época perdida o aprendizaje duro, por la incursión del modelo económico neoliberal. Se buscaba descentralizar la educación y también obviamente el Banco Mundial y las recetas del Fondo Monetario impidieron ese avance y más bien ellos presionaron a los países para cumplir algunas recetas y reformas educativas. También se realizaron reuniones con el ánimo de mejorar a nivel de políticas educativas, pero al final, en el 94, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de Calidad de la Educación concluyó en que se debe formar en recursos humanos, mejorar en estándares de aprendizaje y obviamente factores de calidad en la lectura, escritura y matemáticas. Ya en el año 2000, el Foro Mundial sobre Educación buscaba mejorar el acceso a la educación gratuita y de calidad, reducir el analfabetismo al 50%, apoyar a países menos favorecidos, fomentar la cooperación, difundir material educativo y mejorar la calidad de la educación. Igualmente en el 2003 se crea el Foro de Educación para Todos con el objetivo de monitorear el cumplimiento de los objetivos y de los compromisos y de que la educación fuera el eje central a nivel de escolarización, retención y aprovechamiento. La OCDE en Colombia eh, se basó en unos principios como que los niños tuvieran un buen comienzo en la educación, mejorar resultados de aprendizaje, ampliar la educación superior y crear un sistema de educación terciaria. También hacia el año 2012 el desempeño en matemáticas en Colombia no fue el mejor y se busca que el recurso aumente, así como se han hecho en los países industrializados. ¿Cómo nace el sistema educativo en Colombia? Nace por la Iglesia Católica, después de la independencia lo asume el Estado colombiano, la educación aumenta vertiginosamente entre los años 80 y 90, casi un 74%, y ya en el 2001 a 2011
se dispara la educación superior en Colombia. ¿Quién administra el sistema educativo? El Ministerio de Educación y las entidades territoriales certificadas. La educación elemental en Colombia nace bueno, o se crea la educación básica primaria con los años primero a quinto, luego básica secundaria, sexto a noveno, y la media, grados décimo y undécimo. También tenemos la educación técnica profesional, generalmente con programas de capacitación práctica. Un ejemplo es el SENA. Y también tenemos la educación superior con universidades que ofrecen programas desde licenciatura hasta doctorado. La universidad más grande, la Universidad Nacional, con más de 400 programas. Ahora, ¿cuáles son los problemas que se ven en la educación? Hay muchos, ¿sí? Memorización de los procesos, docentes desmotivados, malos resultados, incremento, bajos presupuestos, en fin. Se busca mejorar la calidad de la educación en todos los niveles, proveer un desarrollo profesional a docentes y directivos, implementar programas para desarrollar competencias y fomentar políticas y programas de evaluación. Como conclusión, se concluye que la UNESCO a lo largo de los años ha convocado conferencias y reuniones para analizar, monitorear y poder solucionar las problemáticas y necesidades que a nivel educativo han sufrido muchos países, pero también el gobierno colombiano ha impulsado la reorganización a nivel estatal y también parece poco probable que las reformas educativas hayan tenido mucho impacto en el sistema educativo colombiano, pero obviamente se espera que entre estas fortalezas y debilidades pues se puedan mejorar a nivel político y educativo en Colombia. Estas son las conclusiones, las referencias, perdón. Muchas gracias.